Ok. Este, de compartir pantalla. ¿Y ya regresaste a la escuela o sigues ahorita en vacaciones o no? La verdad es que no sé ni cuándo regreso. Entonces sigues en vacaciones. Sí. Muy bien. Entonces, ¿quieres que continuemos con los temas de cálculo? Sí, lo de cálculo ahora es integral, Ajá, así es. desde cero, porque todavía no empiezo a ver nada. Sí, podemos ver, por ejemplo, el inicio del cálculo, ¿no? De cálculo integral. Sin ahorita meternos a la parte práctica, sino más bien como que la teoría. Ok, Entonces, hazte cuenta que la parte de cálculo diferencial que ya vimos, pues surgió de la pregunta de a partir de una función, que no fuera fácil, o bueno, o cualquier función que fuera continua, sacar la tangente, una tangente a la función. Aquí lo que se hacía con la derivada, pues se comenzó con la cuestión de límites, haciendo que esta distancia fuera pues cero, ¿no? Como que el límite de esa distancia fuera cero. Y de ahí pues ya se empezó las derivadas y etcétera, etcétera. Esto fue la noción geométrica. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? De cómo comenzamos con las derivadas. sí, Con la cuestión de las integrales va a ser a partir del siguiente planteamiento. Igual tú tienes una función cualquiera y pues siempre existió la pregunta, pues cuál es el área que hay bajo la curva de esa función. O sea, vamos a suponer que de aquí a acá quiera calcular el área. Entonces, los griegos pues comenzaron con esa cuestión, aunque pues ellos no formalizaron el cálculo, pero ellos lo hacían con la parábola, ¿no? O sea, como, y lo que pues a los matemáticos antes de formalizar el cálculo se les ocurrió pues fue hacer pues aproximaciones, es decir, en vez este, de calcular, o bueno, de esperar un resultado exacto, lo que hacían pues fue hacer pues primeramente rectángulos que estuvieran por debajo de la curva, así, ¿no? Rectángulo cuya área pues es la misma, digo, altura es la misma función y cuya base pues va a depender de qué tan preciso quieras el área, ¿no? Entonces, haz de cuenta que empezaron así las aproximaciones, ¿no? Las aproximaciones. Esta sería como una aproximación inferior, ¿no? O sea, va a ser menos al área que uno espera, pero si uno hace más rectangulitos, pues mejor la aproximación. Ajá. Y también pues empezaron también al revés, ¿no? A hacer unas aproximaciones superiores, o sea, de que ahora los rectangulitos estuvieran afuera ¿cómo se llama? De la, de la parábola, pero con la misma idea, que la altura fuera la, ¿cómo se dice? La misma parábola, ¿no? Entonces ahora aquí se excedía el área, aquí ya se excedía, sería como este, una aproximación superior, y el chiste pues es que vayas ensanduchando pues esta área, ¿no? O sea, como si aquí, por ejemplo, nos da
punto 30, ¿no? Y aquí nos da punto 40. Entonces ya sabes que el área pues va a estar entre punto 30 y punto 40, ¿no? O sea, por así decirlo. Ajá, y así irlo ensanduchando, donde si haces una mejor partición y ahora el área te sale punto 32, ¿no? Y aquí punto 35, ¿no? Vamos a decirle, entonces ahora ya tienes una mejor partición y ahora ya sabes que el área está entre punto 32 y punto 35, ¿no? Y así, esa es la idea, ¿no? Entonces la idea del cálculo integral es sacar el área que hay bajo la curva de cualquier función. Ajá, eso nos va a llevar a esa noción de cálculo integral. Y la notación que vamos a ver en el cálculo integral va a ser la siguiente. Ahorita nos vamos a quedar con esta idea. Déjame ver si tengo aquí un libro que tenga mejor los dibujitos. Déjame checar. Creo que sí, no, déjame. Lo busco aquí en el disco duro. Libros. Cálculo diferencial integral. Pero tengo que venga esta noción. Sé que la mayoría pues va a comenzar así, con esa noción del área bajo la curva, pero luego pues, ponen mejor los dibujitos. Creo que aquí no hay cálculo integral. Creo que este sí es el que estaba buscando, donde vienen esos dibujitos. Si no, yo creo que vienen en Google igual. También, mira, aquí están. Aquí están estos dibujitos, justamente. Bueno, obviamente ahí sería como más rectángulos, ¿no? Pero Sí, aquí están. Y es otra función, pero es la misma idea, ¿no? O sea, están aquí llenando con una área inferior y una área superior, ¿no? Aquí, pero siempre fíjate que la altura es la función, y que la base, tú puedes hacer una partición cada vez más fina, ¿no? O sea, si tú quieres una área más fina, pues haces más rectangulitos, ¿no? sí. Esa es la idea de el cálculo. Y si nos damos cuenta, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo, Sam? ¿Base por altura? Base por altura. Entonces, la base, en este caso, pues, es delta X, y la altura es f de X. Y esta sería la altura, y esta sería la base, ¿no? Se pone delta X porque el ancho es variable, ¿verdad? Delta X que significa pues como X2 menos X1, o en general XY menos XY menos 1, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estés, ¿no? O sea, aquí estás XY, aquí XY menos 1. Ajá. Ok. Entonces, ese es delta X. Digo, sí, sí, delta X. Esa es la base. Y eso sería el área de un solo rectángulo, ¿no? Sí. Ok, ¿qué tendríamos que hacer para sacar el área completa? Sumar todas las áreas de los rectángulos. Exactamente, sumar todas las áreas. Entonces, aquí, esta notación que viene, ¿sí? Este B menos A entre N, esta es la base. Ajá. Esa es la base. Esta es la altura. Un poquito, porque pues está, en este caso, ¿cómo se dice? Está, a la función la está poniendo en cada X, ¿no? En cada partición, o sea, porque va cambiando. Y está sumando todo, ¿no? Está sumatoria.
sumatoria de todas las, de todos los rectangulitos. Ahorita vamos a entender qué es esto del límite, ¿no? Ahorita nos concentramos solamente como a esto, y esto pues es sumar todos los rectángulos. Ajá. Yo lo pongo así, sé que no está del todo correcto, o sea, el correcto es esto, pero bueno, se entiende entonces más que nada la intuición de que estamos sumando la f de x por delta de x de todos los rectangulitos. Ajá. El, Sí. el chiste del límite, es que esta delta de x se haga cero, que se vaya haciendo cero. Pero dice infinito, bueno, infinito en el sentido de que existan infinitos rectangulitos. Ajá. Si existen infinitos rectangulitos, quiere decir que la base pues es de cero. Así como si fuera un pelo. Ajá. Como si estuvieras rellenando a partir de rectángulos que tuvieran como así, como el área de un pelo. Ajá. Y entonces tienes infinitos. Ajá. Por eso viene ya este límite. ¿Sí? Y esa es la idea del cálculo. Bueno, esta notación pues está muy rimbombante. Entonces, lo que se hace ya para poner la notación de cálculo es, bueno, esta sumatoria, esta suma la voy a cambiar por esta S, que significa esto, o sea, significa este límite, ajá, cuando n tiene infinito de la sumatoria. ¿Sí? Eso es lo que entendemos este símbolo. Y f de x, que son las alturas, ajá, y en Ok. vez de ponerle delta x, le ponemos diferencial de x. El diferencial de x, ¿recuerdas en cálculo diferencial que la derivada, ¿sí? Que una derivada se escribía como el diferencial de y entre el diferencial de x, ¿verdad? Sí. Bueno, pues son estos diferenciales, que básicamente pues es el cambio instantáneo. Ajá. O sea, ya la delta de x ya no tiene una anchura, por así decirlo, sino ya es un cambio instantáneo. Pero es la misma idea, es altura por base. Ajá. Pero sí se deriva, ¿verdad? Sí, de ahí se derivó Ok. la notación. Ajá. De todo, en vez de escribirlo de esta manera, ¿sí? Se escribe de esta manera. Ajá. Ok. Se escribe de esa manera. Ujú. Entonces, a ver si lo entendí bien. Sí. Eh, como la S está larga, es como si juntara el límite con la sumatoria. Ajá. Y nada más para eso inventaron la S. ¿Mandé? Nada más para eso inventaron esa S. Bueno, tiene, tiene el trasfondo de que esconde todo esto. Ah, es todo eso. Ok. O sea, esconde todo eso, pero al final, ya que vayamos a hacer como que operaciones, realmente esto ya queda, ya ni te vas a acordar. Ajá. O sea, nomás estamos entrando a la teoría, ¿no? Ok, ok. O sea, esa S esconde todo esto, pero digamos que para no escribir siempre el límite de la sumatoria, de todo eso, pues ya, la S, ¿no? Y esa S, pues justamente, pues viene, esa S alargada, pues quiere decir de esa suma. Ajá. Es una suma continua. Ajá. Vamos a Ok. ponerla así como una suma continua. Y porque esta S, ajá, no es continua, ¿no? O sea, al decir continua es que tengo números finitos, ¿no? O infinitos contables, ¿no? En el caso. Pero en este ya tienes tanto una infinidad, pero no contable, ajá, de área, o sea, de rectángulos. Ok. Esa es la diferencia entre la sumatoria y de la integral, ¿no? No Bueno, sé si te recuerdas al meme del Winnie Pooh, del Winnie Pooh, y luego sí, como que se vieron muy elegantes. Durazno. exactamente, esto es más elegante que esto, Bueno, oiga, ¿y esto para qué sirve? para encontrar el área bajo la curva. No, no, sí, pero en la vida real, ¿para qué sirve? Ok, en la vida real
Vamos a suponer, bueno, a ver, que esta función, déjame la vuelvo a copiar, esta función, y a la nueva página. Representa, por ejemplo, las ganancias o de una empresa, o sí, la forma en cómo se va comportando, por así decirlo, en la bolsa, ¿no? De una manera un poquito, lo que se le llama suavizada, ¿no? Porque cuando nosotros vemos la bolsa realmente no tiene esta manera, sino que lo tiene como en picos, ¿no? Así, ta, 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 ta. Entonces lo que se hace es se suaviza. Ajá. Bueno, sin entrar a mucho detalle de cómo se suaviza, la idea es, Es un si tú promedio, sabes, ¿no? ¿eh? Se hace como un promedio, ¿no? Ándale, como un promedio. Si tú sabes cómo se va comportando esta función, y si tú sacas el área bajo la curva, en este caso, de esta función, suponiendo que son las ganancias de la empresa, tú estás sacando pues las ganancias que tuvo, por ejemplo, desde el tiempo A, que podamos decir como desde enero, hasta el tiempo B, que podamos decir diciembre. O sea, saber el área bajo la curva nos va a decir la ganancia total de la empresa que tuvo en un periodo. Ajá. Esa es Ok. una aplicación. Ajá. Sí, o sea, todo el dinero que recolectó, todo el dinero ujú, que fue, por así decirlo, ganando, ¿no? Mm. Este, de ahí que luego hay programas que sí calculan de bolsa, que sí calculan el área bajo la curva para que tú también te des cuenta de qué tan rentable es invertir o no en esa empresa, ¿no? Pero si tú ves así como que hay mucha, pero tan bueno, o sea, también sin entrar en mucho detalle de la bolsa, sí hay por lo general se va a ver así como que empresas así, ¿no? Y también que suben, que bajan. ¿Ah? Y cuando está, por ejemplo, por debajo del eje X, es que es una pérdida. Ajá. Cuando está por arriba, es ganancia, y cuando baja del eje X, son pérdidas. Ajá. Ya. También se puede calcular como el área para abajo del eje Y. Sí, Ah, ok. sí, sí. Depende también este, de ¿cómo se dice? De la gráfica. No, de la interpretación de la función. Aquí fue ganancia, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, velocidad de un móvil, ¿no? También, bueno, para hablar de física, ¿no? Velocidad, ¿no? Y entonces aquí, la parte de la función que estamos viendo, que la velocidad no es constante, sino que va variando, que más o menos es lo normal en la vida real. O sea, eso de hablar de velocidad constante, pues es muy poco probable. El área bajo la curva, ¿sí? Si yo calculo el área bajo la curva, me va a dar la distancia recorrida. Oh, Ajá, o sea, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, depende de lo que signifique tu función, te va a decir, el área bajo la curva te va a decir varias cosas, ¿no? Entonces, sí tiene aplicaciones. Este, de hecho, bueno, o sea, en física tiene un buen de aplicaciones porque muchos de las cosas que tú viste, por ejemplo, no me acuerdo muy bien si trabajo en física, se ponía como fuerza por distancia, ¿no? A ver, vamos a checarlo aquí en sí, Google. creo que sí. Ok, a ver, déjame ver. Ah, Muy bien. Física, ¿no? Si fuerza por distancia, y bueno, aquí ya viene un poquito, pero mira, ve cómo aquí ya mete la integral. eh, Y es que es el mismo concepto, pero ya a nivel continuo. Ajá. Aquí ya
al meter la integral, ¿sí? Si por ejemplo, pues estamos hablando que esa es la fuerza, que esta es la función fuerza, y ahora vamos a ponerle que si fuera la función fuerza, pues entonces de aquí, de A a B, que representarían como las distancias, ¿sí? Sumas el área, ajá, y te da el trabajo. Este sería el trabajo. Y como lo más común es que la fuerza que uno aplica no sea constante, sino que pues te vayas cansando en algunos puntos y luego le metas más fuerza y así. Entonces el trabajo pues va cambiando, o sea, no tampoco va a ser constante. La F por D, la fórmula F por D, pues se está asumiendo que la fuerza siempre es constante, ajá, y por eso pues es como un caso particular. Ah, si la fuerza es constante en todo tiempo, pues esta fórmula sirve. Pero en la vida real, eso de hablar de que siempre la fuerza es constante, pues es como que una utopía, ¿no? Como que es encontrar como se dice, pues hay una máquina de refrescos en medio del desierto, ¿no? O sea, no pasa en la vida real. Pero bueno, se llega a una fórmula más general. Uh-huh. Es esta. Y así varios conceptos de física que ya tenías, por ejemplo, hablamos de velocidad, pues la integral es como el concepto más generalizado. Uh-huh. Entonces, para los ingenieros, pues es de suma importancia saber integrar. Este, ya vimos también la forma de economía. Entonces, se utilizan muchos campos. Y también, por ejemplo, con la pandemia, pues, y si vemos la curva de cómo va, ¿cómo se dice? Eh, Vamos a ver aquí las curvas de la pandemia. Vamos a ponerle pandemia curvas. Oiga, pues esto, ya estamos otra vez en semáforo rojo. Sí, creo que Sí. ya pasamos otra vez a semáforo. Ah, que el viejito dice en sus conferencias, ya bajamos, en chinga vuelven a subir. ¿Mande? Que cada vez que el viejito dice en sus conferencias que ya bajó, en chinga vuelve a subir. Bueno, Como que hasta les dice salgan para que no se baje la gráfica. ahora sí que no estoy ahorita tan al pendiente de qué ha dicho en las mañaneras, pero sí, ahorita, por ejemplo, este, estas más o menos son, mira, bueno, ¿por qué decían eso de aplanar la curva y aplanar la curva y aplanar la curva, ¿no? ¿O qué significará esto? ¿No? Estas son como que las curvas, ¿no? Ajá. Y entonces lo que se tenía para entenderle también a eso que tanto decía Gatel, vamos a ponerle, que me lo copias, ¿no? Ya me desacostumbré, a ver, aquí está. Entonces, aquí representa esta curva, representa cómo se va midiendo los niveles de la pandemia. Y el área que hay bajo la curva representa en este caso el número de infectados. Aquí ya sería, o sea, hablando de cuestiones de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, si yo calculo el área bajo la curva hasta este punto, todo esto me diría cuántos infectados hay desde este tiempo A a este tiempo B, ¿no? Que puede ser un mes, puede ser 2 meses, dependiendo de cómo esté la curva, ¿no? Cómo esté diseñada. Y entonces aquí lo que nos está diciendo esta curva, ¿sí? Es que es poco el tiempo, ¿sí? Aquí es poco el tiempo y muchos infectados. Ajá. Es por eso este picote. En poco tiempo va a haber muchos infectados. Si tuviéramos, o si el mundo tuviera pues, la capacidad, para no entrar mucho en política, si el mundo tuviera la capacidad de tener muchos hospitales, así hubiera sido la pandemia ideal. ¿Sí? En poco tiempo salimos, pero tenemos un buen de hospitales como para ignorar eso, ¿no? Uh-huh. Ajá. Pero no es el caso. No es el caso de que los países tengan muy buena, y aparte de que hay
política de que pues no somos así como que una sola nación y que si te enfermas aquí puedes viajar a Estados Unidos y no pasa nada y así, ¿no? Sino que pues dependes del gobierno local, ¿no? Entonces, ahora, si entonces empiezas a meterle pues esas medidas sanitarias, vemos acá que se extiende el tiempo, ¿sí? Se extiende el tiempo, entonces ya es más tiempo, pero digámoslo así, los contagios están controlados, es decir, que vamos a decirlo así, llega aquí esta gente, si tengo la capacidad para almacenarlos en los hospitales, en algún tiempo pues ya pasan a ser sanos, y luego llega nueva gente, y así esa era la idea, por eso de ir aplanando la curva, o sea, sí te vas a enfermar en algún tiempo, pero sí vas a tener el chance de, si te pones grave, encontrar hospital. Esa es la idea, ¿no? O sea, aquí, pues si tuvieras un buen de hospitales, casi casi cada casa fuera un hospital, pues entonces no hay problema, ¿no? Que así fuera la pandemia, poco tiempo y salimos rápido, pero no es el caso, entonces por eso. Esa era la idea de aplanar la curva, de que hubiera más tiempo, pero si nosotros, por ejemplo, midiéramos el área bajo la curva de ambas curvas, o sea, por ejemplo, de aquí, ajá, y de acá, y de esta azul, toda esta área bajo la curva, en teoría deberían de ser la misma. Es decir, que se van a enfermar la misma cantidad de gente, ajá, pero la diferencia es el tiempo, ¿no? O sea, aquí se van a enfermar a más tiempo, dándote a ti como médico, pues el chance de atender a la mayoría, y acá se van a enfermar en poco tiempo, y pues eso solamente hubiera sido lo bueno si el sistema, o si bueno, o sea, si hubiéramos tenido más hospitales. Entonces, ya con eso ya se entiende. Aquí también hay cálculo metido. Ajá. Por ejemplo, aquí ya se ve, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola. Ajá. Pero bueno, aquí Mm, está medio raro, ¿no? 1918. No sé. Creo que esto es de la gripe española. Ah, gripe española, sí. Exactamente. Ah, mira, sí la tiene. ¿Pero? Sí la tiene. Sí. Sí, 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 así como que aquí me saltó. Así como, pues que. Sí, y abajo dice gripe española. Bueno, exactamente. Entonces, eso es lo que se esperaba. De hecho, estas curvas que parecen campana son curvas que se le llaman normales. Se llaman, son curvas de probabilidad normal. Vamos a ver. Es un poquito ya más aquí la teoría. Ajá. La teoría, o sea, son curvas de campana. Y en el caso aquí ve cómo aquí está metida la integral, ¿no? La integral. Y en el caso, cuando tú calculas la integral de esta función, estás calculando una probabilidad. ¿Sí? Una probabilidad. Que bueno, ya si quieres después la vemos. No es tan difícil calcularla cuando tienes tablas, como acá, pero sí es muy difícil calcularla sin tablas. O sea, sí, hacer esto sí. Pero la idea es la misma, o sea, hay integrales. Aquí hay integrales. Ajá. Vemos cómo en la probabilidad se meten las integrales. Curioso, ¿no? Entonces, Un poco. ya con esto, no sé si haya duda de la anotación esta. No. Muy bien. Aquí también, bueno, hay, ya que estamos metiendo el área bajo la curva, vamos a darle a la siguiente. Hay que hacer este, ¿cómo se diría? Em, Hay que hacer una distinción de las integrales. O sea, hay de dos tipos de integrales. Tenemos las integrales indefinidas. Déjame checar si tiene ese nombre. Mm, 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 mm. Y digo que ahorita con las vacaciones ya está, se me olvidó hasta los nombres.
A mí también. Sí, indefinida y integrales definidas. Integrales definidas. Son dos, integrales definidas e integrales indefinidas. Entonces aquí, las integrales indefinidas son las que se ponen así, con la misma idea, ajá, suma de las bases por las alturas de la función. Y las definidas, aquí te va, lo único que va a cambiar es ponerle de dónde a dónde estoy integrando. O sea, esto, ¿sí? Ok. Esta parte me va a dar las áreas, en la cuestión de las definidas. Ajá. Me va a dar el área, ¿no? O sea, aquí, si yo hago las operaciones, me va a dar un número. Un Ok. número. Y este número representa el área. Y en el caso de las indefinidas, no me va a dar un número, sino me va a dar bueno, me va a dar más bien una familia de Aproximación. funciones. ¿Ya? A ver, espérame. Ah, como Ahorita, una aproximación más o menos, ¿no? no, ahorita lo voy a poner así como que en corchete, no quiero entrar ahorita en detalle de qué es eso de familia de funciones, lo voy a poner así, me va a dar una función, pero yo sé que no es solamente una función, me va a dar una cantidad infinita de funciones, pero ahorita nomás vamos a dejar lo que es, me da una función que si yo lo evalúo en cualquier parte, me puede dar el área. O sea, aquí te dice, esta función, ajá, es la fórmula para encontrar el área de esta fórmula, ¿no? La, es la idea, ¿no? Ok. Es decir, Ah, ok. es decir, vamos a ponerlo un poquito teórico todavía. Si yo estoy diciendo, vamos a decir lo que al integrar esto me da esta función grande, ajá, vamos a, que te decía que encontramos una función. Ahora, si yo quiero encontrar el área de AB, si yo quiero encontrar esta área, sería entonces simplemente evaluar a esta función en B y restarle esta función en A. Esa es la idea, ¿no? Esto sería indefinido. Ajá. Y esto ya sería definido. Ok. Ujú. Entonces, este, cuando ahorita que vayamos a entrar al tema de cómo integrar, vamos a empezar primero con las indefinidas, o sea, vamos a empezar a encontrar las funciones. Y Supongo ya que esas quedó son muy... como que las que más se usan, ¿no? mm, vamos a, como decirlo así, cuando comenzaste tú a derivar, empezaste a encontrar como que las fórmulas, ¿no? Así como que la derivada de x cuadrada es 2x, ¿no? Que la derivada o sea, encontraste, eh, pues así, te dieron hasta un formulario, ¿no? O yo te di un formulario. Ujú. Sí. Me voy a Bueno, quedar con el que usted me dio, ¿verdad? sí, No, no voy a querer sacar uno de los normales, por decirlo así. ajá. Porque aparte de que son como 5 hojas, no los tengo. Entonces, y ya después de que le entendiste bien a la regla, ¿no? Como la regla de la multiplicación, de la división, la regla de la cadena y eso, ya después fue ver aplicaciones de la derivada, ¿no? O sea, ya que ya sabías cómo operar la derivada, vamos a decirlo así, lo siguiente fue llevarte a hacer ejercicios de derivada, ¿no? De, mira, pues aquí lo puedes aplicar, aquí también se puede aplicar, ¿no? Creo que eso ya no te lo enseñaron, pero sí nosotros lo vimos con optimización, ¿verdad? Sí, sí. Es la misma idea aquí como el curso.
primeramente vas a aprender a operar las integrales, o sea, vas a aprender a hacer esto. Y una vez que domines cómo integrar y las técnicas de integración, que hay bastantes, así como en las derivadas, hay también técnicas de integración, ya que veas todas y que ya domines bien cómo integrar, ahora sí ya después vienen las aplicaciones. Una de ellas es encontrar el área bajo la curva. Hay varias también, Ok, aparte de la... Ajá. Entonces, esa es la trayectoria. Ajá. Y de hecho, bueno, ok. ya hablando aquí del formulario, creo que lo borré ya de aquí. Vamos a ponerlo ya de una vez porque me va a tocar dar cálculo. Cálculo, formularios, tener que dar de nuevo cálculo, que es una bonita materia, de las que más me gusta dar. A mí el diferencial me gustó, no sé qué tanto me vaya. ¿Mandé? El diferencial me gustó, pero no sé qué tanto me vaya a gustar, la verdad, no. Entonces aquí ya está, este formulario es la misma idea. Aquí ya viene, por ejemplo, la integral de un x a la n, y aquí viene qué tienes que hacer, ¿no? O sea, le sumo un grado y lo divido entre el mismo grado. Ajá. Y esto, bueno, aplica para todos los grados, excepto para -1, porque pues, si le tengo que sumar un +1, aquí, si fuera un -1, pues tendría x a la 0 dividido entre 0, ¿no? Y entonces ya causa un conflicto. Pero pues aquí viene, ¿qué pasa si fuera un x a la -1? Bueno, pues esto sería logaritmo natural de x. Entonces aquí ya vienen de las fórmulas más conocidas. Ahorita si quieres vemos algunos ejemplos, ¿no? Ok. Entonces, este te va a ayudar para encontrar esas fórmulas. Uh-huh. Esta parte es para que tú sepas cómo integrar por partes, que es una técnica de integración. Ajá. Estos triangulitos te van a servir para integrar por sustitución trigonométrica. ¿Sí? O sea, porque aquí yo puse algunos de sustitución trigonométrica, pero existen una infinidad. Por eso ves luego formularios con 5, 6, 7 hojas, ¿no? Que te ponen pues esa infinidad y no acaban, ¿no? Entonces, básicamente si sabes utilizar bien estos triangulitos, que son triangulitos pitagóricos, ajá, no necesitas que te den las fórmulas, tú podrías hacerlo sin tanto problema. Uh-huh. Ok. Y obviamente cuando vayamos viendo las técnicas de integración, vamos a tener que recordar algunas partes de derivación. Lo vas a ver por qué. Uh-huh. Entonces, por eso este formulario está planeado como que lo tengas en una sola hoja, o sea, como que imprimas en una página y en el reverso de la hoja, imprimas esta para que como que esté en una sola hoja. Y yo siempre les decía a mis alumnos que lo indicaran o que le pusieran un protector de hojas, porque pues sí es o sea, se utiliza mucho al principio. Ya después de que te vas aprendiendo las mismas fórmulas por tanto uso, pues ya poco a poco también uno lo deja, pero bueno, al principio sí es importante. Hay profesores que prefieren así como que el alumno se aprenda todas las fórmulas, lo cual a mí se me hace, ¿cómo se dice? Pues ya muy excesivo, que se aprendan todo esto. Pero yo siento como que el alumno, si realmente le echa ganas, se lo aprende conforme va haciendo más y más ejercicios. Déjame checar. Entonces, faltan 20 minutitos. Podemos hacer, por ejemplo, eh, algunos casos. En la página 30, donde ya empezaron las primeras integrales, para que te des cuenta que
Es muy sencillo, ya con el formulario. Ok. Ahorita nomás abarcamos, ¿cómo se dice? La cuestión, teórica. Ajá. Ok. Entonces, no fue muy, vamos a poner esta. Nada más dile tranquilo, porque todavía no. Entonces me dice la integral de 2x más 3 de x. Ajá. Aquí viene en paréntesis como para hacerte notar que todo esto es la función, la f de x. Ajá. Entonces 2x más 3 pues es una función, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, simplemente aquí, primer paso es aplicar las leyes de linealidad. Así como en las derivadas se podía aplicar las leyes de linealidad, también en las integrales. ¿Qué es esto de las leyes de linealidad? O sea, lo voy a poner, por ejemplo, en las derivadas. Si yo quería diferenciar 2x más 3, ¿sí? Las leyes de linealidad me decían, pues tú puedes derivar 2x y puedes derivar el 3, ¿no? Y es más, podía salir así como de la derivada, ese 2, y entonces la derivada de x era 1, y la derivada de 3, que es una constante, era 0, ¿no? Y te quedaba solamente 2, o sea, la derivada de todo esto era 2, ¿no? Que al final, pues yo hice mucho, pero esas son las leyes de linealidad. Ajá. Bueno, la misma idea se No. puede aquí aplicar, es decir, que como tengo dos términos, puedo integrar el primer término y integrar el segundo término, es decir, la integral de 2x más la integral de 3 de x. Ajá. En vez de Como en ponerlo, logaritmos, ¿eh? ¿mandé? Como en logaritmos. Sí, como en logaritmos. Y este 2 y este 3 también pueden salir fuera de la integral. Son múltiplos. Entonces, 2 veces la integral de x más 3 veces la integral del diferencial. Ahora sí, ya que lo tenemos de esta manera, vamos al formulario. Pues aquí el formulario me dice, a ver, la integral de x, que sería como x a la n, ajá, la integral de x a la 1, pues sería sumarle un grado y dividirlo entre el mismo grado, o sea, aquí sería x cuadrada entre 2. ¿Sí? O sea, déjalo copio para que no estemos pasando de lado a lado. Voy a la página, sí, aquí. Entonces, aquí la integral de x, estoy utilizando la primera fórmula, la de x a la n. En este caso, n vale 1. Ajá. N vale 1, no hay ningún problema, solamente no puedo que valga menos 1. La única condición. Y me dice, súmale a 1, súmale 1 y lo divides entre el mismo grado. O sea, aquí me dice x cuadrada entre 2. Ajá. Y la integral del diferencial, aquí viene, la integral del diferencial es x. Bueno, ya nomás hago un poquito de cancelaciones. 2 que multiplica y 2 que divide, pues es x cuadrada. Y al final se le agrega un más c. Ajá, una constante. Se le llama constante de integración. Ok. ¿Sí? Oiga, ¿y el 3 dónde quedó? Sí, cierto, se me fue. Aquí 3x, sí. El 3, la diferencia. Es cierto, es cierto. Se me fue ahí. X cuadrada más 3x más c. Ahí está. Ajá. Ok. La constante de integración. Mm. ¿Y si deja así el numerito esa? Se deja así la respuesta. ¿O cuál numerito que dices? La letra, la C. Sí, sí se ¿Y esa deja. constante tiene algún valor?
Sí, sí y no. Ahorita ¿Eh? te lo explico. Déjalo, lo pongo bien. X Ok. cuadrada más 3x más c. Lo que pasa es que hay una relación intrínseca entre la derivada y la integral. Vamos a ver. Si yo tomo vamos a ponerle, por ejemplo, que la c valga 1. Ok. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrada más 3x más 1? 2x más 3. Ajá. 2x más 3, esa sería la derivada. Bueno, ahora imagínate que yo tuviera x cuadrada más 3x más 5. ¿Cuál sería su derivada? Pues lo mismo. 2x más 3. Ajá, y ahora, bueno, x cuadrada más 3x menos 8. ¿Cuál sería su derivada? Pues igual. 2x más 3, muy bien. Entonces, bueno, aparte de aquí, de esta parte donde yo derivé, ajá, ¿ves algún 2x más 3 en esta parte? No. Aquí hay un 2x más 3, 2x más Ah, 3, bueno, sí, sí. pero acá, No. y Ah, ok, ok, dice ahí arriba, sí. sí. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue encontrar lo que se le llama la antiderivada. O sea, esta función, si yo la derivo, me da 2x más 3. ¿Sí? O que es lo mismo como que la función inversa. Ajá. O sea, si tú quieres encontrar la función inversa de la derivada, tienes que integrar. Entonces, esa es la relación intrínseca entre la derivada y la integral, que son funciones inversas. Ajá. A ver, Ok. espérame un momentito. ¿No? Es que me Sí, están no se llamando preocupe. para decirles que ando. Ok, entonces, por eso esta C constante de integración, o sea, es una familia de funciones donde pues no importa lo que valga la C, la derivada de esto me va a dar 2x más 3, por eso puse todas estas. Ajá. Entonces, sí tiene un valor si es que yo quiero encontrar una función en específico. Como que diga, bueno, sí, ¿cuál es la función cuya derivada es 2x más 3 y en f, por ejemplo, de 3 valga 9? Entonces ya cuando te pido algo más, ya puedo darle este valor a la constante. Ajá. Ok. Pero mientras sea así como general, pues, entonces por eso te decía, la solución no solamente es una función, sino es una familia de funciones cuya derivada es esto. Ajá. Ok. Entonces, eso también es lo que estamos haciendo. Por eso también uno de los nombres que recibe este proceso se le llama antiderivada. Ajá. También vas a escuchar que en vez de llamarle integral o esto se le llama antiderivada. Ok. Y ya esta función o a esta familia se le llama primitiva. Ajá. Esta se le llama primitiva. O sea, como que A los que comparten el de 2x más 3. ajá. O sea, esta, esta se le llama primitiva y esta, bueno, pues es como que a partir de esta función, pues se derivó esta. Ajá. Son nombres que luego vas a escuchar un poquito también de teoría. Ujú. Ok. Entonces, por ejemplo, a ver, déjame ver si vienen esos nombres, que creo que sí, pero... mm, y funciones primitivas, ¿ve? Funciones primitivas. Entonces, aquí viene, mira, ve, aquí viene, o sea, cuando tú integras, por eso esta f se le pone chiquita, como diciendo, pues es la derivada y la f grande, pues la más, o sea, como que es la primitiva, ajá, haciendo esa Ok. notación, ¿no?
Y la C, pues la constante de integración. Ajá. Vamos a ver con otro ejemplo. Ahorita nomás fue el primero, pues nos está ayudando para entenderle todo, toda también la teoría. Que seguramente, pues, cuando entres, te van a explicar esto, y espero. Espero que sí. Me gustaría creer que sí, pero en esa vida todo puede pasar. Sí. Yo espero que no entren así como que, miren, la integral es esto. Y ya te empiezo. O, fíjate, a mí fue el caso que cuando yo vi cálculo en preparatoria, como yo iba en el sistema UNAM, que es anual, o sea que tomas cuarto, quinto y sexto como si fuera la continuación de secundaria. El profesor todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero fue para ver derivadas y derivadas y derivadas, ¿no? Límites y derivadas, ¿no? Y ya después en marzo nos salía así como con la grandiosa idea, como ustedes ya saben derivar, ya saben integrar, así nos dijo. Entonces nos quedamos así como, ¿qué? Y solamente vimos como un mes de integrales y muy mal, o sea, como que no nos explicó ni qué eran, ni nada, o sea, de tal manera que yo tuve que aprender a integrar ya en la universidad. Y sí me costó bastante trabajo. O sea, porque, Y pues, aquí suelen ser buenos maestros, pero lo que sí, me da más miedo sí, es que sea un profe o que no explique ajá, o que sea de esos de aviéntense el libro sí. y ya después se me mandan foto a ver si hicieron algo. Bueno, Y fue no, no, básicamente lo mismo que el semestre pasado, pero ajá. Bueno, en ese sentido no tienes de qué preocuparte si es que seguimos con la asesoría. Yo eh, siempre, pues, cualquier cosa de que yo vea ahí como que el profe no te explicó bien o yo, pues, ahí yo lo rellenaré, ¿no? El hueco que te pueda dar. ok. Entonces, aquí igualmente lo dividimos en dos integrales. Oye, pero una duda. Sí. ¿A ciencia cierta que es una integral? Ok, ok. Ahorita lo definimos. Porque, a Dale. ver, eso Ah, de encontrar el área debajo de la curva es la aplicación, pero la sí. integral es otra cosa, ¿no? En este caso sería como que la operación de la antiderivada. O sea, como que sería antiderivar, o sea, que yo encuentre una función cuya derivada fuera x y una función cuya derivada fuera aquí 1. Ajá. Ok, Podríamos ponerlo así, por eso se llama antiderivada. Ujú. Sí, 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 y ya después la aplicación, como tú dices, es el área, debajo de la curva. Muy ok. bien, entonces por eso aquí, déjame copiarle aquí, otra vez aquí. Aquí se aplica la misma fórmula para la X, subirle un grado y dividirlo entre el mismo grado. En este caso, como es X a la 1, pues sería 3X cuadrada entre 2. Y aquí es la integral del diferencial, pues es X. Nada más C. Y ya nos damos cuenta que llegamos a la solución. Entonces, la misma idea, si yo derivo eh, esta función, voy a llegar a 3x menos 4. O sea, por eso la idea de la antiderivada. ¿Sí? Yo quiero que la derivada sea 3x menos 4. ¿Cuál sería esta función? Ah, pues es. Y la C, pues es porque pues, yo le puedo poner más 1, más 2, ¿no? O sea, cualquier constante. Ok. No sé si hay alguna duda hasta aquí, Sam. ¿Todo bien? No, hasta ahí todo bien. Sí, todo bien. Vamos con una más. Vamos, por ejemplo, con esta.
7. Esa ya es más difícil. Bueno, ya vienen 3 términos. Es la misma idea. Lo separo en 3 integrales. Ya la integral de 5x cuadrada. Y bueno, yo el menos lo pongo ya desde antes, ¿no? Menos la integral de 7x. Más la integral de 2 de x. Y luego saco las constantes. 5 veces la integral de x cuadrada. El 7 lo saco. Y el 2 lo saco. Y yo sé que ya después de que agarres un poco de práctica, pues puedes ya de este paso irte a este paso directo. Sí. Y ya una vez que tienes esta forma, ya te vas con la fórmula. La fórmula. Y ahorita estamos solamente viendo integrales de polinomios. No hemos entrado con ninguna otra. Y la misma idea. Entonces, x a la n, pues ahora la n vale 2. Le sumo un grado y lo divido entre el mismo grado. ¿Sí? Que sería x cúbica entre 3, ¿verdad? Sí, ok, hasta ahí. Aquí la n vale 1. O sea, con la misma fórmula. Entonces, sumarle un grado sería 2 y dividirlo entre el mismo grado. Sería x cuadrado sobre 2, ¿no? Ajá. Y aquí tenemos la integral del diferencial. Yo lo puse porque a veces se les olvida a los alumnos. Sí, o sea, ya después de que uno va avanzando en el curso, se les olvida que la integral del diferencial es x, pero pues ahí está en el formulario para que no se les olvide. La integral del diferencial es x y al final, ya que integraste todo, bueno, se le pone un más. Y ya. Okay. Independientemente de que acabe así con la integral del diferencial, lleva Ajá. a la c. Sí, sí, ahorita Ok, que son integrales indefinidas, sí. ok. Ya cuando veamos integrales definidas, ya la C va a ser obsoleta. Ajá. Ya cuando veamos lo del área, ya va a ser ya no va a ser necesario ponerla, pero ahorita sí. Ok. Ujú. Se pone Entonces, entonces en las indefinidas. sí, ahorita estamos viendo, sí, ahorita, como te decía Sam, esto de las integrales indefinidas es de que tú aprendas a integrar. O sea, que tú aprendas el operador integración. Ajá. O sea, si al final es como, o sea, como una operación, o sea, aprendiste a sumar, luego restar, luego multiplicar, luego dividir. Ok. Ajá, este es otro operador, ¿sí? Llamado integral. Ajá. Sí. Esa es la idea. Entonces, primero que aprendas tú a operar la integral, estamos con lo más sencillito. Después van a venir técnicas de integración porque te vas a dar cuenta que no todas salen con fórmula, sino que tienes que hacer como que algún truco, algún chanchullo, por así decirlo. Así como eso de regla de la cadena, ¿no? De aplicar Ándale, como varias formulitas pequeñas y luego ya ándale, es la queda misma la idea. grande. Ok. Es la misma idea que aprendas como, bueno, aquí no sería la regla de la cadena, pero va por ahí. O sea, son técnicas de integración. Ok. Y ya una vez que domines bien, así que te pongan una integral y ya sepas cómo hacerle, entonces ya vienen las aplicaciones. Bueno, es la idea de los cursos, ¿no? De cálculo. Ya que una vez que sabes operar bien la integral, entonces ahora sí ya nos podemos dedicar a, a ver las aplicaciones. Ok. Obviamente, pues primeramente empezamos con las aplicaciones de manera teórica para que se entendiera cómo es que nació el cálculo. O sea, porque en realidad así nació el cálculo, o sea, de preguntas. ¿Cómo le hago para calcular el área bajo la curva? ¿No? Y eso llevó al cálculo y ya después se formalizó. O sea, se formalizó desde, que llegamos a esto, a las indefinidas y formalizarlo. Y nosotros vamos como que al revés, primero entendemos la formalización y ya después vemos las aplicaciones. Ok. Sí,
Pero bueno, o sea, realmente a nivel, ¿cómo se dice? Histórico, primero se empezó a cuestionar cómo sacar el área bajo la curva, nos dimos cuenta, o bueno, los matemáticos se dieron cuenta que podía ser con límites. Estoy hablando como de los años 1600, Leibniz formalizó esta notación. Según esto, Newton ya tenía una idea del cálculo, pero Leibniz con esta notación quedó mejor. Y bueno, ahí hay cierta rivalidad entre Newton y Leibniz, que luego en internet puedes buscar. ¿Cómo dijo Lewis? ¿Mande? ¿Cómo dijo Lewis? Leibniz, a ver, según se escribe así, Leibniz, algo así, versus Newton. A ver, déjame buscarlo. Cabrón. Vamos a Ese era buscarlo. alemán, ¿verdad? Sí, es alemán. Ahí está el San Google. Es que no me gusta mucho ¿se llama? El, ahí está. Leibniz. Ujú. ¿Por qué todos tienen esa peluca? Porque es año 1600. Ya, pero Entonces, mira, por ejemplo, puedes ver esto para que le entiendas un poquito más, ¿no? Había cierta rivalidad entre ellos. Al final se quedó que los dos eran el padre del cálculo, pero bueno, al final, o sea, como que el padre de cálculo es Newton y Leibniz. Bueno, ya, ok. pero sí fue como cierta rivalidad entre ellos dos. Bueno, dejamos aquí, Sam. Nos vemos la siguiente clase. ¿Vale? Eh, yo te aviso si también puedo el domingo, porque de hecho ayer no, a mí se me pasó, y luego tú me dijiste, no puedo, y yo dije, ok, genial. A mí No, se es me que a mí se pasó, me fue el internet y yo dije, los datos no van a aguantar. sí, claro. No, y a mí se me pasó que tenía clase contigo, dije, bueno, genial, genial que no pueda, porque yo Y también, el profe en media ayer, sala de cine, no, no va a poder. ayer yo tuve todo el día completo, o sea, estuve fuera todo el día, o sea, desde las 8 hasta, y regresé hasta las 12 de la noche, o sea, la noche de la Pues, mañana, estuve fuera y entonces y como se me había ido, pues ni siquiera te mandé un mensaje de hoy no te va a poder atender. Entonces, pues te y fue bueno, rapidísimo. si algo pasa, yo te mando, ¿no? En mensaje, si puedo, ¿no? En caso de que no pueda, pues agendamos el lunes ¿cómo se dice? Como igual a esta hora, de 12 a 1. Ajá. Sí, Vale, me parece bien. vale. Entonces nos estamos viendo, Sam. Cuídate. Hasta luego, profe.